una gran tormenta se acerca al noreste, justo cuando millones de personas comienzan a viajar para la semana festiva. Una poderosa tormenta ya ha empapado Nueva York con cantidades asombrosas de lluvia, causando mortales inundaciones repentinas. En toda América, algo ha cambiado. No es un único momento dramático, sino una serie de eventos que se desarrollan simultáneamente. La tierra se desmorona a medida que aparecen sumideros y las cimentaciones se agrietan sin previo aviso. En el cielo, aparecen luces silenciosas, que permanecen antes de desvanecerse sin explicación. Al mismo tiempo, un sistema de tormentas masivo barre el país, trayendo ventiscas, inundaciones y vientos devastadores. Y en lo alto de las montañas, se descubren restos congelados, preservados en hielo como si hubieran sido guardados para un momento específico. Tomados individualmente, cada evento podría pasarse por alto. Pero cuando aparecen juntos, forman un patrón cada vez más difícil de ignorar. Esta noche, no nos apresuramos a sacar conclusiones. Estamos examinando las señales y haciendo una pregunta que muchos dudan en preguntar. ¿Son estos eventos aleatorios o advertencias profetizadas antes del regreso de Cristo? En un barrio suburbano del condado de Franklin, Ohio, una tarde tranquila se desarrolló como cualquier otra. No hubo advertencias meteorológicas, ni tormentas, ni fenómenos naturales inusuales. Las calles estaban silenciosas y las luces de las casas parpadeaban. Fue en esta misma normalidad que una extraña luz apareció en el cielo, lo suficientemente clara como para que la gente se detuviera y mirara hacia arriba. Según los testigos, la luz se cernía en una posición fija en lo alto, no tan alta como un avión, ni tan lejana como las estrellas. Era más brillante que las estrellas, pero suave y constante, no dura ni intermitente. La luz formaba líneas rectas distintivas, a veces con matices sutiles, permaneciendo quieta contra el cielo oscuro, como si estuviera perfectamente colocada. No parpadeaba, giraba ni se movía en ninguna dirección. Lo que hizo inusual este fenómeno no fue la intensidad de la luz, sino el silencio absoluto que la acompañaba. Sin sonido, sin movimiento, sin temblores. El entorno circundante permaneció completamente inafectado. La luz duró lo suficiente como para que la gente se diera cuenta de que no era una ilusión, lo suficiente como para que muchos la grabaran. Luego se desvaneció y desapareció tan suavemente como había aparecido. El cielo volvió a su estado normal sin dejar rastro, sin explicación. Los datos meteorológicos de esa noche mostraron condiciones perfectamente estables. No había cobertura de nubes inusual, ni actividad aérea cerca del área, y como muchos fenómenos similares, no se emitió ninguna declaración oficial. El momento pasó en silencio, dejando más preguntas que respuestas. En la Biblia, la luz no es una herramienta de intimidación, sino un medio de revelación. La luz se usa para iluminar, para discernir, para ayudar a las personas a ver lo que antes estaba oscurecido. Dios rara vez habla con ruido. No necesita truenos para probar su presencia. La Biblia enfatiza que su voz no está en el fuerte viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Solo aquellos que escuchan lo reconocerán. Los momentos más importantes en la historia bíblica no obligan a las personas a creer. Llegan suavemente, lo suficientemente claros como para ser conscientes, pero lo suficientemente sutiles como para dar a las personas la opción de creer, de reflexionar o de ignorar. La luz en ese contexto no pretende inspirar miedo, sino despertar la conciencia. Por lo tanto, la pregunta no es simplemente ¿qué es esa luz? La pregunta más profunda es, si Dios quiere que las personas se detengan, miren hacia arriba y reconsideren sus cimientos, ¿necesita ruido? ¿O es precisamente este silencio, esta brevedad y esta moderación lo que a menudo utiliza para recordar a quienes realmente prestan atención? Mientras la atención todavía se centraba en las señales silenciosas vistas en el cielo, otro acontecimiento se desarrollaba en tierra, uno que no podía ser ignorado. A lo largo de los Estados Unidos, un único y masivo sistema de tormentas comenzó a moverse de una región a otra, revelando no una forma de destrucción, sino muchas. A medida que el sistema se movía por los Estados Unidos, los meteorólogos lo describieron como un único sistema de tormentas conectado. Pero en tierra, no se comportó como tal. En el Medio Oeste, las condiciones de ventisca azotaron estados enteros. Las carreteras desaparecieron bajo condiciones de visibilidad nula. Los viajes se detuvieron no solo por el hielo.
sino por vientos tan fuertes que borraron toda sensación de dirección. La nieve no caía simplemente, era arrastrada de lado, implacable y desorientadora. Casi al mismo tiempo, a cientos de kilómetros de distancia, Colorado se enfrentaba a una amenaza muy diferente. Allí, el mismo sistema de tormentas llegó sin nieve. En cambio, trajo poderosos vientos secos que arrasaron tierras abiertas y bordes urbanos. Esos vientos alimentaron incendios forestales, empujando las llamas rápidamente a través de campos y hacia las casas. En algunas áreas, los aviones resultaron dañados o volcados. Los equipos de bomberos lucharon no solo contra el calor, sino contra un viento que se negaba a disminuir. En otras partes del país, el sistema reveló otra cara. Lluvias torrenciales sobrecargaron los sistemas de drenaje. Los ríos crecieron rápidamente. Las comunidades perdieron energía a medida que los árboles caían y las líneas se rompían. Algunas áreas se inundaron mientras que otras se congelaron. Algunas ardieron mientras que otras quedaron enterradas bajo la nieve. Los desastres parecían no relacionados en la superficie, sin embargo, todos se remontaban a la misma fuerza atmosférica que se movía por la nación. Lo que hace que este momento se destaque no es simplemente la severidad, sino el contraste. Nieve y fuego, inundaciones y heladas, quietud en un lugar, caos en otro, todo se remontaba a la misma fuerza atmosférica. Los límites naturales que una vez separaron los patrones climáticos parecen difuminados, como si el propio sistema ya no siguiera las reglas familiares. Las escrituras a menudo hablan de la creación respondiendo bajo tensión. En Romanos, se nos dice que toda la creación gime, esperando la restauración. Este gemido no es ruido aleatorio, sino presión y estrés que revelan desequilibrio. En palabras de Jesús, habría angustia en la tierra, confusión entre las naciones y señales que desestabilizan porque no encajan con las expectativas. Estas señales no están destinadas a anunciar un final inmediato, sino a despertar la conciencia. Y así, la pregunta no es sobre meteorología, sino sobre significado. ¿Por qué un sistema ahora produce tantos desastres diferentes a la vez? Mientras el clima extremo expone la inestabilidad en la superficie, otro tipo de agitación se desarrolla silenciosamente debajo. Mientras las tormentas acaparan la atención de los medios, es el propio suelo el que comienza a debilitarse. Lenta, silenciosamente y a menudo sin previo aviso. En partes de los Estados Unidos, el suelo que antes se consideraba sólido está mostrando signos profundos y crecientes de deterioro. En Florida, los sumideros están comenzando a aparecer en áreas residenciales. Las calles se hunden, los patios colapsan hacia adentro. En algunos casos, las casas se vuelven inseguras de la noche a la mañana, no por tormentas o terremotos, sino porque la piedra caliza subyacente se ha estado erosionando durante años sin que nadie se diera cuenta. El peligro no llega de repente, está oculto, progresando silenciosamente bajo la vida cotidiana. En otros lugares, las casas comienzan a inclinarse a medida que las cimentaciones se debilitan. Las paredes se agrietan. Las puertas ya no cierran correctamente. Estos no fueron colapsos repentinos, sino más bien cambios graduales, señales de advertencia que solo se hicieron evidentes después de que ocurrió el evento. En California, los acantilados costeros colapsaron sin actividad sísmica. Ningún terremoto causó el colapso. Pequeñas grietas se habían formado hace mucho tiempo, consideradas inofensivas, hasta que el suelo finalmente se desmoronó por completo. El hilo común en estos eventos no es la ubicación, sino el patrón. En la mayoría de los casos, primero aparecieron las grietas. Señales sutiles presagiaron el colapso. El temblor no creó debilidad, expuso lo que ya existía. La estabilidad aparentemente establecida demostró ser frágil. La Biblia a menudo usa esta imaginería intencionalmente. Jesús habló de casas construidas sobre arena y casas construidas sobre roca, no para describir la construcción, sino los cimientos de la vida. Cuando la presión se asienta, se revela la debilidad. La Biblia no describe el temblor como destrucción, sino como una revelación, sacando a la superficie las condiciones subyacentes. Así como la tormenta mostró cuán vulnerables son los sistemas, ahora la Tierra cuenta una historia similar en un idioma diferente. Lo que parece sólido no es necesariamente seguro, y lo que de repente se desmorona a menudo ha comenzado a fallar mucho antes de que nadie se dé cuenta. Así que la pregunta no es por qué tiembla la Tierra,
sino que está revelando. Mientras la Tierra revelaba lo que se había deteriorado gradualmente bajo la superficie, la atención se desplazó más arriba hacia las montañas, lugares asociados desde hace mucho tiempo con el silencio y el ocultamiento. En el norte de Colorado, cerca de las montañas rocosas, los escaladores informaron haber descubierto restos congelados en lo profundo del hielo a lo largo de una ladera, escarpada y remota. Lo que inmediatamente llamó la atención no fue solo la ubicación, sino también la condición de los restos. Los observadores notaron que la postura indicaba una congelación abrupta en lugar de un entierro gradual. Las extremidades parecían contraídas hacia adentro, el cuerpo posicionado como si el movimiento hubiera sido interrumpido. El hielo circundante mostraba patrones cristalinos agudos consistentes con una rápida caída de temperatura. Poco después de que se informara de estos hallazgos, se restringió el acceso al área. Las autoridades retiraron silenciosamente los restos. No se hizo ningún anuncio público detallado después. Las imágenes que alguna vez se volvieron virales en línea se volvieron rápidamente difíciles de encontrar. Al igual que otros descubrimientos inusuales, la evidencia pareció desaparecer tan rápido como apareció, dejando tras de sí silencio en lugar de explicación. En la Biblia, las montañas no son meras características geográficas. Son lugares donde se revelan misterios y donde Dios concede momentos de claridad lejos de las distracciones. Moisés se encontró con Dios en el monte Sinaí. Elías escuchó la voz de Dios en la montaña, no en fuego o viento, sino en quietud. Jesús mismo fue transfigurado en la montaña, lejos de las multitudes. En la Biblia, el hielo simboliza la restricción y la preservación. Confine. Retrasa. Algunas cosas no se destruyen inmediatamente, se retienen hasta un cierto punto. La preservación implica propósito, no azar. Estos descubrimientos plantean una pregunta silenciosa pero perturbadora no solo sobre lo que se ha encontrado, sino también sobre el momento. ¿Qué se ha preservado, y por qué ahora? Mientras el hielo liberaba lo que se había preservado durante mucho tiempo, la atención se dirigió bajo tierra hacia lugares intencionalmente sellados y olvidados. En varias regiones de los Estados Unidos, exploradores y trabajadores han descubierto cuevas selladas, túneles bloqueados y cámaras abandonadas ocultas bajo capas de tierra y piedra. Estos no eran cavernas abiertas moldeadas solo por la naturaleza, sino espacios que parecían cerrados deliberadamente, sus entradas reforzadas u ocultas. Dentro de algunos de estos lugares, se encontraron objetos de piedra posicionados de maneras que sugerían un propósito. No eran decorativos. No estaban destinados a ser vistos. Algunos bloqueaban pasajes, otros marcaban límites. Su colocación implicaba restricción en lugar de exhibición, como si su papel fuera mantener algo contenido o señalar que la entrada no estaba prevista. A diferencia de los tesoros destinados a ser admirados, estos objetos parecen diseñados para advertir, retrasar o proteger. Lo que llama la atención es el momento. Muchos de estos descubrimientos no son el resultado de nuevas exploraciones, sino de trabajos rutinarios, construcción, erosión o colapso, que revelan lo que había estado oculto todo el tiempo. El desenterramiento parece casi incidental, sin embargo, se repite. Un espacio sellado se abre, luego otro. Lo que una vez estuvo enterrado en silencio comienza a salir a la superficie. En las Escrituras, este patrón es familiar. Jesús enseñó que nada oculto quedará oculto para siempre y que lo que está encubierto saldrá a la luz en el momento oportuno. La revelación en sí misma no significa destrucción, significa desvelar. Es el acto de revelar lo que ya estaba allí pero no se veía. La Biblia muestra consistentemente que Dios permite que las cosas ocultas permanezcan ocultas hasta un momento de preparación. El tiempo importa. Lo que se revela demasiado pronto puede confundir. Lo que se revela demasiado tarde puede abrumar. La revelación llega cuando se requiere discernimiento. Estos descubrimientos entonces no gritan, emergen silenciosamente, uno por uno, invitando a la reflexión en lugar del pánico. Sugieren una transición de lo oculto a la exposición, del silencio a la conciencia. La pregunta no es solo qué se ha descubierto, sino cómo respondemos. ¿Se pretenden estos descubrimientos como una advertencia o como una invitación a discernir lo que ha estado oculto durante mucho tiempo? En las últimas semanas, testigos en varias regiones han informado de una vista inusual en el horizonte lejano.
No eran las nubes de movimiento rápido de una tormenta, ni las formas dispersas creadas por un cambio en la dirección del viento. En cambio, los observadores describieron masas de nubes distantes que gradualmente formaban formas estructuradas, manteniendo su forma mientras se movían lentamente por el cielo. Lo que llamó la atención no fue el detalle, sino el orden. Algunos testigos dijeron que las siluetas parecían estar en capas, alineadas y con propósito, como figuras ocultas dentro de las nubes, a menudo comparadas con jinetes moviéndose juntos en lugar de por separado. El movimiento era constante y deliberado, no caótico. No hubo aceleración repentina, ni colapso de la formación, ni dispersión, como suele ocurrir con el movimiento natural de las nubes. Lo notable fue lo que sucedió. No hubo sonido. No hubo descenso al suelo. No hubo interacción con el entorno inferior. Las formas permanecieron distantes, parcialmente oscurecidas, como si estuvieran deliberadamente ocultas. A medida que las nubes se movían, las formas se desvanecieron gradualmente, no abruptamente, sino suavemente, devolviendo el cielo a su apariencia familiar. En la Biblia, las nubes siempre cumplen una función de cobertura, no de exhibición. La presencia de Dios a menudo se describe como morando en nubes, no para causar confusión, sino para limitar lo que se revela. Las nubes marcan el límite entre lo visible y lo invisible, permitiendo la percepción sin claridad total. Cuando Dios acompañó a los israelitas, lo hizo en una columna de nube. Cuando Jesús ascendió, fue llevado por una nube, no al cielo abierto. La Biblia también describe la hueste celestial como ordenada, no caótica. Se mueven con propósito, con moderación y obediencia. El caos pertenece a la confusión. El orden pertenece a la intención. Cuando el movimiento parece coordinado pero está oculto, la Biblia no aconseja pánico, aconseja discernimiento. Estos momentos no exigen fe, invitan a la reflexión. Dejan espacio para la duda, pero también para la conciencia. No todo lo oculto debe permanecer oculto para siempre, pero no todo lo revelado debe entenderse de inmediato. Así que la pregunta sigue flotando silenciosamente en el aire: cuando las formas se mueven de manera ordenada pero permanecen ocultas en las nubes, ¿deberíamos ignorarlas o reconocer que podríamos estar vislumbrando un límite? Jesús nunca habló de su regreso para generar pánico o satisfacer la curiosidad. Cuando sus discípulos preguntaron sobre el fin, Él no les dio una fecha, una cuenta regresiva o un cronograma. En cambio, habló de señales, eventos que se desarrollarían gradualmente, superponiéndose e intensificándose, destinados a ser reconocidos en lugar de calculados. Sus advertencias no fueron diseñadas para impactar, sino para preparar. Una y otra vez, Jesús advirtió contra el miedo. Advirtió que muchos sacarían conclusiones precipitadas, persiguiendo rumores y declaraciones de inmediatez. No os alarméis, dijo, porque el pánico nubla el discernimiento. La fijación de fechas, explicó, distrae de aquello para lo que los creyentes están llamados a hacer. El enfoque nunca fue cuándo, sino cómo. Cómo vivimos, cómo permanecemos fieles y cómo nos mantenemos despiertos en un mundo que prefiere la distracción. La vigilancia en la enseñanza de Jesús no significa estar en los tejados esperando que el cielo se parta. Significa atención. Significa notar patrones, reconocer estaciones y negarse a quedarse dormido espiritualmente mientras la vida continúa como de costumbre. Jesús comparó estos tiempos con los días de Noé, cuando la gente comía, bebía, se casaba y planeaba hasta el momento en que fueron tomados desprevenidos. El peligro no era la ignorancia de las Escrituras, sino la indiferencia a lo que se desarrollaba a su alrededor. Es importante destacar que Jesús describe las señales no como finales, sino como comienzos. Como los dolores de parto, señalan transición, no conclusión. Aumentan en frecuencia e intensidad, no para anunciar un momento final, sino para alertar a quienes están vigilando que el cambio está en marcha. Las señales no están destinadas a reemplazar la fe, sino a afinarla. En cada advertencia que dio Jesús, el llamado fue el mismo: mantente despierto. No asustado. No obsesionado. Despierto. Porque el mayor riesgo no es equivocarse en el momento, es estar demasiado distraído para notar lo que está sucediendo. ¿Estamos realmente observando? ¿O hemos permitido que la distracción embote nuestro discernimiento? La historia muestra que la paz rara vez llega de golpe.
Comienza con acuerdos, tratados diseñados para poner fin al conflicto, estabilizar regiones y prometer seguridad. Estos acuerdos a menudo son bienvenidos, especialmente después de periodos de malestar. La paz se siente necesaria, urgente, razonable. Pero con el tiempo, la paz no sigue siendo solo una promesa entre naciones. Comienza a tomar forma. A medida que la estabilidad se convierte en la prioridad, la cooperación económica sigue. Los acuerdos comerciales se expanden. Se crean mercados comunes. La interdependencia reemplaza a la independencia, no a través de la fuerza, sino de la conveniencia. Lo que comienza como colaboración se convierte lentamente en dependencia. La prosperidad está ligada no solo a la paz sino a la participación dentro de un marco en expansión. La tecnología acelera este proceso. Los sistemas digitales hacen que la coordinación sea eficiente y fluida. Las fronteras importan menos cuando los sistemas están conectados. Los pagos se mueven instantáneamente. La identificación se vuelve digital. La regulación se centraliza. Estas herramientas no se introducen como instrumentos de control, sino como soluciones al fraude, a la inestabilidad, a la desigualdad. Cada paso parece lógico, incluso beneficioso. Sin embargo, con la integración viene la expectativa. La participación ya no es opcional. Para acceder a los beneficios del sistema, uno debe cumplir sus requisitos. El acceso a mercados, servicios y recursos se vuelve condicional. Los que están fuera del sistema no son atacados, simplemente son excluidos. El control no llega con cadenas, sino con términos y condiciones. La Biblia a menudo advierte que los sistemas pueden ser más poderosos que los individuos. Las Escrituras describen un tiempo en el que la autoridad no dependería únicamente de la violencia sino de la estructura, económica, política y social. El control no necesitaría una aplicación constante si el cumplimiento se sintiera necesario para la supervivencia. El peligro es sutil cuando la paz se preserva no por confianza sino por dependencia. Esta progresión no requiere mala intención en cada etapa. De hecho, a menudo avanza a través de buenas intenciones. Se busca la estabilidad, se prioriza la seguridad, se promete la prosperidad. Pero cuando la paz depende por completo de sistemas que regulan el acceso, la elección se reduce silenciosamente. La pregunta entonces no es si la paz es buena. La paz es deseable. La pregunta es qué tipo de paz se está construyendo y a qué costo. Si la paz solo puede existir a través de la integración completa y la participación monitoreada, puede que ya no sea paz, sino orden gestionado. ¿Puede la paz realmente existir sin control? ¿O el control simplemente aprende a llamarse paz? Durante gran parte de la historia, las palabras escritas en el libro de Apocalipsis sobre comprar y vender sonaban distantes y simbólicas. La idea de que el comercio pudiera ser restringido, controlado de tal manera que la participación dependiera del permiso, parecía poco realista en un mundo construido sobre dinero físico y comercio local. Durante siglos, un sistema así fue difícil de imaginar, y mucho menos de implementar. Eso ha cambiado rápidamente en todo el mundo. El efectivo está desapareciendo silenciosamente. La moneda física ya no es el principal medio de intercambio. Los pagos digitales, las tarjetas, las aplicaciones y las plataformas en línea se han convertido en la norma. Las transacciones que antes ocurrían en privado ahora pasan por sistemas centralizados. Cada compra deja un registro. Cada intercambio puede ser rastreado, aprobado, retrasado o denegado. Con los sistemas digitales viene la eficiencia, pero también la dependencia. El acceso al dinero ya no es algo que se tiene en la mano, sino algo que se otorga a través de redes. Las cuentas pueden congelarse, se pueden imponer límites, se puede restringir la participación, no porque los bienes ya no existan, sino porque se ha revocado el acceso. El comercio pasa de la propiedad al permiso. El Apocalipsis describe un tiempo en el que comprar y vender sería condicional, no caótico, no violento, sino regulado. El texto no enfatiza la fuerza, enfatiza el acceso. Los que están fuera del sistema no se describen como encarcelados, se describen como incapaces de participar. La exclusión, no el ataque, se convierte en el mecanismo. Lo que hace que este momento sea llamativo es la naturalidad con la que se han aceptado estos cambios. Los sistemas digitales surgen no a través de la coerción,
sino de la conveniencia. Prometen velocidad, seguridad y simplicidad. El cumplimiento se siente práctico, incluso necesario. Sin embargo, el resultado es un mundo donde la vida económica depende por completo de la alineación con el sistema que la rige. Esto no requiere un único evento dramático, se desarrolla gradualmente. Cada innovación se basa en la anterior hasta que las alternativas desaparecen silenciosamente. Lo que una vez pareció imposible se vuelve normal. Lo que una vez sonó profético comienza a parecer logístico. La pregunta no es si la tecnología es malvada. La tecnología es una herramienta. La pregunta más profunda es la preparación. El Apocalipsis no describió una invención repentina, describió una condición, un tiempo en el que existirían sistemas que harían posible tal control. ¿La profecía hablaba demasiado pronto? ¿O estaba esperando a un mundo finalmente capaz de construirla? A lo largo de la historia, el desastre siempre ha creado necesidad. Cuando los sistemas fallan, cuando las tormentas destruyen hogares, cuando las cadenas de suministro se rompen, cuando los medios de vida desaparecen, las personas se ven obligadas a la urgencia. En esos momentos, la supervivencia se convierte en la prioridad. Las preguntas sobre la libertad, la autonomía y las consecuencias a largo plazo se dejan de lado por la necesidad inmediata. La necesidad estrecha la visión. Acorta los plazos. Cambia lo que se siente aceptable. De la necesidad nace la dependencia. Cuando los individuos ya no pueden proveer para sí mismos, deben depender de ayuda externa. La ayuda llega de muchas formas: asistencia gubernamental, ayuda de emergencia, apoyo financiero, vivienda, alimentos o acceso a servicios esenciales. Al principio, esta ayuda parece incondicional, incluso compasiva. Se enmarca como rescate, estabilidad y recuperación. Y en muchos casos, es genuinamente necesaria. Pero con el tiempo, la ayuda rara vez permanece neutral. A medida que los sistemas se expanden para gestionar crisis crecientes, comienzan a aparecer condiciones. Se requiere registro. Le sigue la verificación. El cumplimiento se convierte en el precio del acceso continuo. Las reglas no siempre son duras, pero son precisas. La ayuda ya no se da simplemente, se administra. El alivio se vuelve estructurado, monitoreado y regulado. Los que cumplen permanecen dentro del sistema. Los que dudan no son atacados ni encarcelados, simplemente son excluidos. Se retrasa el acceso. Se retienen los beneficios. Las opciones desaparecen silenciosamente. La exclusión no parece un castigo, parece ser excluido. De esta manera, el control no necesita fuerza. La dependencia hace el trabajo por sí sola. La Biblia advierte repetidamente sobre este patrón. Las Escrituras muestran que la dificultad a menudo precede a la prueba, y la prueba revela dónde se deposita la confianza. Cuando la supervivencia se ve amenazada, la tentación no es la rebelión, sino el compromiso. Las pequeñas concesiones parecen razonables. El cumplimiento temporal parece inofensivo. Pero la dependencia crece rápidamente. Y una vez que las alternativas desaparecen, la elección se convierte en ilusión. Esto es lo que hace que la trampa sea tan efectiva. No se basa en la crueldad, se basa en la necesidad. Las personas no cumplen porque están de acuerdo, sino porque sienten que deben hacerlo. El sistema no exige lealtad, la asume. Con el tiempo, la dependencia remodela el comportamiento, los valores y la identidad. Lo que comenzó como ayuda se convierte en la estructura que determina quién pertenece y quién no. Jesús advirtió que el mayor peligro no siempre sería la persecución sino el engaño, no las cadenas sino la conveniencia, no las amenazas abiertas sino la presión sutil. Un mundo donde la supervivencia está ligada a la participación crea un poderoso incentivo para conformarse, incluso en contra de la conciencia. La pregunta entonces no es teórica, es profundamente práctica. Cuando todo lo que necesitas fluye a través de un sistema, comida, dinero, refugio, acceso, la resistencia se vuelve costosa. El rechazo requiere preparación, convicción y fe. La mayoría de las personas no preguntan si se negarían hasta que llegue el momento. Y para entonces, la dependencia puede ser completa. Cuando la propia supervivencia está en juego, ¿quién seguirá eligiendo negarse?
A lo largo de las Escrituras, el juicio rara vez es repentino o inexplicado. Una y otra vez, la Biblia revela un patrón: la advertencia precede a la consecuencia. Dios no actúa sin antes llamar la atención, ofrecer tiempo y permitir espacio para la respuesta. El juicio, cuando llega, nunca es arbitrario, sigue a una temporada de misericordia. Una de las marcas más llamativas de este patrón es la aparición repetida de los 40 días. En la historia de Noé, la lluvia cayó durante 40 días mientras el mundo pasaba de la corrupción a la purificación. En Nínive, la ciudad recibió 40 días después de la advertencia de Jonás, una ventana en la que el arrepentimiento podría cambiar el resultado. Moisés pasó 40 días en la montaña antes de recibir la ley. Jesús ayunó durante 40 días antes de comenzar su ministerio. Después de la resurrección, Jesús permaneció con sus discípulos durante 40 días, preparándolos para lo que estaba por cambiar. En cada caso, los 40 no funcionan como una cuenta regresiva a la destrucción, sino como un periodo de preparación. Representa prueba, examen y oportunidad. Es tiempo dado no para asustar, sino para despertar. Una oportunidad para volverse, para realinearse, para responder antes de que la transición sea irreversible. Lo que más importa no es el número en sí, sino lo que significa: una ventana, una temporada en la que la advertencia y la misericordia coexisten. Las Escrituras muestran que cuando Dios pasa de la advertencia al juicio, es porque la advertencia ha sido ignorada, desestimada o pospuesta demasiado tiempo. El peligro no es perder la fecha, sino malinterpretar la temporada. Jesús reforzó esta idea cuando habló de señales. No instó a sus seguidores a calcular cronogramas, sino a reconocer momentos. Describió un mundo que continuaba en sus rutinas normales, comiendo, bebiendo, planeando, mientras permanecía ajeno hacia donde apuntaban las señales. El fracaso no fue la falta de información, sino la falta de discernimiento. Una temporada de advertencia no se siente dramática, a menudo se siente repetitiva. Los mismos recordatorios, los mismos llamados al arrepentimiento, la misma inquietud de que algo está cambiando. Esa repetición no es debilidad, es paciencia. Es misericordia extendida una y otra vez. Así que la pregunta que tenemos ante nosotros no es sobre fechas o plazos. Es sobre la conciencia. ¿Estamos esperando un momento mientras nos perdemos el significado de la temporada en la que ya estamos? ¿Estamos buscando una fecha, o reconociendo que tal vez ya estamos viviendo una temporada de advertencia? Sonido de trompetas en Oklahoma. En la quietud de una noche de Oklahoma, un sonido inaudito rompió el silencio. No era trueno, ni viento, ni maquinaria. Fue una explosión, larga, metálica y resonante, que resonó como si viniera de todo el cielo a la vez. Las ventanas temblaron, las alarmas de los coches se activaron y el aire mismo pareció vibrar. Quienes lo oyeron describieron una cosa: una trompeta celestial. Los testigos salieron corriendo, grabando mientras el sonido continuaba en fuertes pulsos. Algunos dijeron que subía y bajaba como un cuerno tocado desde las nubes. Otros admitieron que el ruido les atravesó el pecho, dejándolos temblando. No hubo tormentas, ni llanuras, ni explicaciones, solo el sonido de una trompeta llenando la noche. La Biblia habla claramente de tal momento. 1 Tesalonicenses 4:16 declara: porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Para los creyentes, la conexión era innegable. La trompeta de Oklahoma hizo eco de la profecía, conmoviendo corazones tanto con asombro como con urgencia. Los científicos sugirieron cambios en la presión atmosférica o temblores subterráneos, pero incluso los expertos admitieron que los informes eran inusuales. Ningún dato coincidía con la escala de lo que la gente describía. No puedes medir la fe, dijo un pastor local, pero no puedes ignorar cuando los cielos suenan como profecía. Así surge la pregunta: ¿fue solo una extraña ocurrencia natural, o fue un ensayo para el día en que el Señor descienda con su trompeta? Si incluso una noche en Oklahoma puede resonar con tal sonido, cuanto más abrumadora será la verdadera explosión que convocará a todas las naciones. La visión en los cielos. Momentos después de que el estallido de la trompeta sacudiera Oklahoma, los testigos informaron de una vista aún más asombrosa. A medida que los ecos se desvanecían, el cielo nocturno pareció partirse. Las nubes se retiraron como una cortina, y en la abertura apareció una figura radiante.
brillaba con magnificencia. El contorno era inconfundible, una forma que se asemejaba a Jesús, vestida con túnicas de luz pura. A su alrededor, incontables seres angelicales revoloteaban, con las alas extendidas, resplandecientes como si estuvieran tejidas de fuego y cristal. Para quienes lo vieron, los cielos ya no se sentían distantes, estaban vivos, declarando un mensaje que nadie podía negar. Las personas en las calles cayeron de rodillas. Algunas lloraron incontrolablemente. Otras levantaron las manos en adoración, incapaces de hablar mientras las lágrimas corrían por sus rostros. Los teléfonos capturaron cada momento. Las transmisiones en vivo se propagaron por las redes sociales en cuestión de minutos. Millones observaron en tiempo real, asombrados mientras la visión perduraba, un testimonio silencioso escrito en luz sobre América. La escena hizo eco de las palabras de las Escrituras. Apocalipsis 1:7 proclama: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra lamentarán al verle. Sí, amén. La visión en los cielos de Oklahoma no fue un rumor ni una imagen borrosa, fue vívida, majestuosa, innegable. Para los creyentes, se sintió como un anticipo de esa misma promesa, una advertencia de que el regreso del Señor está más cerca de lo que muchos se atreven a creer. Los escépticos se apresuraron a explicarlo como refracción de luz, reflejo atmosférico o ilusión digital. Pero para aquellos que se pararon bajo la figura resplandeciente, ninguna ciencia pudo borrar el asombro que se apoderó de sus corazones. El momento fue demasiado perfecto, primero el estallido de la trompeta, luego una visión de Cristo con ángeles. Coincidía con la profecía demasiado precisamente para ignorarlo. Este no fue un fenómeno ordinario, fue más que misterio, más que maravilla. Fue un llamado, una convocatoria fuerte e inconfundible desde el mismo cielo. La visión declaró que la hora es tardía, que el regreso del Rey está cerca. Ya no susurros, ya no especulaciones, los cielos de Oklahoma portan la advertencia más fuerte hasta ahora: Jesús viene pronto, y todo ojo le verá. En los últimos meses, un patrón perturbador ha asolado los Estados Unidos. Desde pequeñas capillas rurales hasta enormes catedrales históricas, las iglesias han estallado repentinamente en llamas. Los noticieros mostraron imágenes de santuarios tragados por el fuego, campanarios colapsando en montones de ceniza, y cruces rojas brillando intensamente en medio del incendio antes de caer en ruinas. Algunos de estos incendios comenzaron en la quietud de la noche, mientras que otros estallaron a plena luz del día ante congregaciones conmocionadas. Aunque los bomberos lucharon desesperadamente, muchos solo pudieron observar cómo lugares sagrados que habían permanecido durante generaciones quedaban reducidos a escombros humeantes en cuestión de horas. Los testigos describieron las escenas con voces temblorosas. Una mujer en Luisiana dijo: fue como ver arder el corazón de nuestro pueblo. Otra en Pensilvania lloró al recordar la vista de las vidrieras haciéndose añicos, sus fragmentos de colores esparcidos en el aire lleno de humo. Pero las palabras más escalofriantes vinieron de un anciano pastor: es como si Jerusalén ardiera de nuevo. Su voz se quebró mientras veía el santuario donde había predicado durante 50 años colapsar en cenizas. Para muchos, los incendios se sintieron menos como accidentes y más como mensajes escritos en llamas. La Biblia habla directamente de tales momentos. 1 Corintios 3:13 declara: la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues se ha de manifestar en fuego, y el fuego probará la obra de cada uno de qué clase es. Podría ser que estas iglesias en llamas no sean solo tragedias físicas, sino también revelaciones espirituales, que muestren lo que está construido sobre la fe verdadera y lo que está construido sobre el ritual vacío. Aún más solemne es 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El momento de estos incendios inquieta a muchos creyentes. Con la sociedad ya desgarrada por la división, la violencia y el desastre, los mismos santuarios destinados a ser lugares de refugio ahora son consumidos por las llamas. ¿Es esto una coincidencia, o es una señal de que el juicio ya ha comenzado en el altar de la adoración? Los escépticos insisten en que el cableado defectuoso, las estructuras antiguas o los pirómanos son los culpables. Los inspectores de incendios dan informes técnicos, señalando chispas, madera seca y fallas eléctricas. Pero incluso cuando circulan explicaciones naturales, el peso espiritual de los eventos permanece. ¿Por qué ahora?
¿Por qué en tantos lugares diferentes a la vez? ¿Por qué las imágenes resuenan con tanta intensidad bíblica? Cruces al rojo vivo en el humo. Torres que se derrumban como ídolos caídos. Adoradores que permanecen atónitos mientras sus casas de oración desaparecen. Para los fieles, estas tragedias sirven como un llamado de atención. El fuego no es solo un destructor, es un purificador. Así como el oro se refina con fuego, también la fe se prueba en la tribulación. Quizás estas llamas se traten menos de edificios y más de corazones. El llamado no es solo a reconstruir muros de piedra, sino a reconstruir el altar del alma. Una iglesia sin fuego en su corazón ya es una ruina, incluso si sus muros aún permanecen. La visión es clara: Dios no busca estructuras adornadas con vidrieras y piedra, sino corazones encendidos de devoción y verdad. Cuando los santuarios arden, se nos recuerda que la verdadera adoración no puede confinarse a los muros, debe vivir dentro de nosotros en oración, arrepentimiento y obediencia. Así que la pregunta nos presiona hoy: ¿son estos incendios simplemente trágicos accidentes, o son señales que nos instan a restaurar la fe antes de que el juicio caiga más pesadamente? Si el juicio comienza en la casa de Dios, entonces la responsabilidad comienza con nosotros de arrepentirnos, de regresar, de reconstruir no solo el santuario de madera y piedra, sino el santuario del Espíritu. Que las iglesias en llamas de América sean más que titulares. Que sean recordatorios de que el altar debe ser reavivado en cada corazón. El tiempo es corto, el fuego está hablando. ¿Escucharemos? La tierra se marchita en los estados del oeste y las llanuras del sur de los Estados Unidos. La tierra gime bajo una sequía histórica. Los ríos que alguna vez fluyeron con poder ahora yacen vacíos, sus lechos agrietados y secos bajo el sol abrasador. Los lagos se han reducido a charcos fangosos, dejando costas fantasmagóricas sembradas de huesos de pescado. Los agricultores caminan por campos donde alguna vez se alzaron cosechas, ahora reducidas a tallos quebradizos que se desmoronan en polvo. Desde Texas hasta Nevada, desde Oklahoma hasta Arizona, la historia es la misma: la tierra se marchita, y con ella la esperanza. Comunidades enteras se ven obligadas a racionar su necesidad más básica. En muchos pueblos, el agua para uso diario se ha cortado por completo durante días a la vez. Los grifos quedan secos y las familias se ven obligadas a conducir durante kilómetros para recoger suministros limitados de estaciones de socorro. El ganado yace sin vida en campos abiertos, sus cuerpos acurrucados bajo el sol implacable, víctimas de la sed que nadie pudo aliviar. Los agricultores, curtidos por años de arduo trabajo, ahora se paran en sus campos agrietados y vacíos con lágrimas corriendo por sus rostros. Nunca he visto desaparecer el agua tan rápido, confesó un ganadero, sus botas hundiéndose en el lecho de un río que solo meses antes había llevado a sus vacas a beber. Las imágenes son espeluznantes. Pueblos pequeños antes bulliciosos ahora están abandonados, sus pozos vacíos y sus negocios cerrados, víctimas no de guerra o fuego, sino de la muerte silenciosa de la sequía. Las iglesias celebran vigilias de oración donde los agricultores claman por lluvia, arrodillados en la tierra reseca, rogando al cielo que restaure lo que las nubes han retenido. La Biblia habla con escalofriante claridad de tales escenas. Jeremías 14:1 registra: palabra de Jehová que vino a Jeremías respecto de la sequía. De Judá se enlutó la tierra, y sus ciudades languidecieron, se sentaron en tierra a causa del lamento, y se alzó clamor de Jerusalén. Los nobles de ellos enviaron sus criados a las cisternas, mas no hallaron agua, volvieron sus vasijas vacías, se avergonzaron y se confundieron, y se cubrieron la cabeza. La tierra está desolada, porque no hay lluvia en la tierra, los agricultores están avergonzados, se cubren la cabeza. Estas antiguas palabras reflejan los lamentos de los agricultores de hoy en toda América: vergüenza, desesperación y la insoportable visión de campos estériles. Del mismo modo, el profeta Amós declaró en Amós 4:7-8: y yo también os retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha, y sobre una ciudad hice llover, y sobre otra ciudad no hice llover, y de un campo se cubrió de lluvia, y el otro campo en que no llovió se secó. Y andaban 2 o 3 ciudades yendo a una ciudad para beber agua, y no se saciaban, con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Las sequías selectivas descritas por Amós ahora aparecen en forma moderna, con algunos condados recibiendo breves lluvias mientras que pueblos vecinos permanecen abrasados y sin vida.
Los científicos atribuyen estos desastres al cambio climático, a los patrones climáticos cambiantes y a la mala gestión de los recursos por parte del ser humano. Pero para muchos creyentes, hay una causa más profunda. La Tierra no solo se está secando, está clamando. ¿Podría ser esto más que un fenómeno climático? ¿Podría ser la propia Tierra respondiendo al pecado humano? Una advertencia de que nos hemos apartado del dador de la vida. La sequía elimina las ilusiones de control. Cuando el agua desaparece, la tecnología falla, la riqueza no tiene sentido y la supervivencia misma pende de un hilo. Se nos recuerda que el agua, la fuente de vida, puede desaparecer en un instante. ¿Y si el agua nos falla, qué puede sostenernos sino aquel que da la vida? Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:14, «Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Quizás el cielo nos está llamando a buscar no solo lluvia de los cielos, sino agua viva del Salvador. Porque si la fuente de vida se seca, solo el dador de la vida puede restaurarla. La advertencia final: Jesús viene pronto. En toda América, las señales se han acumulado una tras otra, cada una más urgente que la anterior. Explosiones similares a trompetas han sacudido ciudades en plena noche, sonidos tan inauditos que los testigos cayeron de rodillas, llamándolos trompetas celestiales. En los cielos, han aparecido visiones radiantes, imágenes que se asemejan a Jesús con los brazos extendidos, rodeado de huestes angelicales que brillan en la luz. Anillos de fuego han flotado sobre los desiertos, círculos de llamas grabados en los cielos. Santuarios han estallado en llamas, cruces rojas ardiendo antes de colapsar en ceniza. Y ahora, la sequía se extiende por la tierra, los ríos y lagos desaparecen, las cosechas mueren y los agricultores lloran sobre la tierra reseca. Estos no son eventos aleatorios. Juntos, forman un patrón. Eventos impactantes se han desarrollado en los Estados Unidos que dejan a millones temblando. El huracán Aaron azotó la costa con una furia sin precedentes, dejando ciudades destrozadas y familias aferradas a la supervivencia. En los cielos, relámpagos destellaban sin lluvia, haciendo eco como el sonido de trompetas. Portales circulares perfectos se abrieron sobre nosotros, y los testigos oculares jadearon al ver cómo criaturas negras aterradoras parecían caer de las nubes. Al mismo tiempo, visiones radiantes con forma de Cristo brillaban sobre horizontes azotados por tormentas, mientras extrañas luces brillantes se deslizaban silenciosamente por la noche. ¿Son estas coincidencias, o signos de profecía cobrando vida ante nuestros ojos? Comparte tus pensamientos. Dale me gusta a este mensaje y suscríbete para no perderte lo que viene después. Nadie lo esperaba. Lo que comenzó como una perturbación tropical frente a la costa atlántica se transformó repentinamente con una furia que dejó atónitos incluso a los meteorólogos veteranos. En cuestión de horas, el huracán Aaron explotó en una monstruosa categoría 5, sus vientos azotando a velocidades que ningún modelo había predicho. Las imágenes satelitales mostraban una tormenta tan vasta y poderosa que empequeñecía estados enteros, su ojo arremolinado brillando como un faro ominoso sobre el mar. Cuando Aaron tocó tierra, fue como si el propio océano se hubiera levantado para devorar la tierra. Rascacielos en ciudades costeras temblaron bajo el asalto implacable, sus ventanas destrozadas, sus estructuras de acero gimiendo como si pudieran romperse en cualquier momento. Barrios que habían permanecido durante generaciones fueron destrozados en minutos, reducidos a pilas de escombros. Las calles desaparecieron bajo murallas de agua, las autopistas se abrieron y los puentes colapsaron en ríos de caos. Y sin embargo, Aaron fue solo el principio. Mientras el huracán azotaba el este, el oeste ardía. Masivos incendios forestales estallaron en California, Oregón y Nevada, llamas alimentadas por vientos secos que se negaban a ceder. Bosques enteros crujían como yesca. Barrios se convirtieron en humo y tierras de cultivo fueron consumidas en un infierno que se extendía por kilómetros. Torbellinos de fuego, tornados de llamas, se retorcían hacia el cielo, arrasando la noche con un brillo demoníaco. Los testigos describieron los cielos como una pesadilla viviente pintada de luz carmesí y denso humo negro. Los supervivientes relataron imágenes escalofriantes, formas oscuras y sombrías arremolinándose dentro del ojo de la tormenta, figuras que parecían parpadear entre relámpagos. Otros hablaron de figuras vislumbradas en el humo, siluetas tan vívidas que paralizaban a multitudes enteras. No era solo fuego, dijo una mujer, temblando.
Se sentía como si algo estuviera dentro, algo nos observara. La devastación era innegable. Pero para muchos, el peso espiritual era aún mayor. Estos no eran solo desastres, eran mensajes. Jesús advirtió en Mateo 24 que antes de su regreso, habría señales en los cielos y en la tierra. Nahum 1:3 declara: Jehová es un Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y está lleno de furor, Jehová se venga de sus enemigos, y guarda enojo para sus adversarios. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y Jehová no traerá a impune al culpado, en el torbellino y en la tormenta es su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Para innumerables creyentes, el huracán Aarón y los furiosos incendios forestales no fueron coincidencias aleatorias, sino alarmas divinas, estruendosos toques de trompeta destinados a despertar a una nación dormida. Mientras los cielos rugían con fuego y agua, mientras las ciudades se ahogaban y las montañas ardían, la pregunta resonaba más fuerte que la tormenta misma: ¿fue esto juicio? ¿O fue misericordia, un último llamado para que América se volviera antes de que fuera demasiado tarde? Y justo cuando la nación luchaba por recuperar el aliento, apareció algo aún más extraño. Desde el humo y las nubes de tormenta, los testigos comenzaron a informar de un nuevo terror, horribles criaturas negras cayendo del cielo, figuras tan antinaturales que dejaron a multitudes enteras gritando. En una noche clara en Dallas, una familia salió al exterior, agradecida de ver las nubes de tormenta disipándose. Pero a medida que las últimas franjas carmesí se desvanecían en el horizonte, un grito atravesó el vecindario. Los niños apuntaron hacia arriba. Los teléfonos se alzaron en el aire. Lo que capturaron pronto correría por internet, asombrando a millones. Formas oscuras, humanoides cayendo de los cielos como sombras liberadas. Al principio, parecían escombros que caían, siluetas delineadas contra el crepúsculo. Pero a medida que se acercaban, sus formas se volvieron inconfundibles, extremidades alargadas, espinas torcidas, cuerpos que parecían a la vez esqueléticos y musculosos. Sus movimientos no eran aleatorios, se retorcían como si estuvieran vivos, extendiendo los brazos como alas grotescas. En Nueva York, bloques enteros se reunieron para presenciar el mismo fenómeno. Los trabajadores de oficina en los tejados jadearon al ver media docena de figuras negras cayendo de las nubes sobre Manhattan. Algunas golpearon el pavimento de abajo y se desintegraron instantáneamente en cenizas, esparciéndose como papel quemado con el viento. Otras se disolvieron en el aire, desapareciendo con un silbido antes de tocar el suelo. El aire olía a azufre, dejando a los transeúntes agarrándose la garganta y tropezando por el miedo. Las familias se derrumbaron de terror. Algunas se desmayaron en las aceras. Otras corrieron a iglesias que abrieron sus puertas a medianoche. Los pastores intentaron calmar a sus congregaciones, pero sus propias voces temblaban al citar las Escrituras. Joel 2:31 resonó en los bancos: el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Apocalipsis 6:12 se leyó en voz alta: miré, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como un vestido de cilicio, y la luna se puso toda como de sangre. Para muchos, estas apariciones ya no eran simbólicas, eran advertencias reales y visibles grabadas en el cielo estadounidense. Sin embargo, la respuesta de la nación fue dividida. Los creyentes cayeron de rodillas, clamando en arrepentimiento, convencidos de que estaban presenciando la apertura de juicios proféticos. Dios está hablando, sollozó una mujer a cámara, abrazando a sus hijos. Este es su último llamado antes de que sea demasiado tarde. Otros se negaron a ver la mano del cielo, desestimando a las criaturas como ilusiones atmosféricas, experimentos gubernamentales o histeria masiva alimentada por el miedo. Los escépticos se hundieron más en la confusión y el pavor, su negación mezclada con pánico. Los científicos se apresuraron a ofrecer explicaciones, sugiriendo drones experimentales, escombros de aeronaves de gran altitud o incluso distorsiones causadas por el humo de incendios forestales que refractaba la luz. Pero sus teorías flaquearon ante la pura consistencia de los relatos de testigos oculares en estados a miles de kilómetros de distancia. Los mismos cuerpos alargados, la misma desintegración en cenizas, el mismo chillido inaudito, demasiados testigos, demasiada evidencia, demasiado miedo. Para los creyentes, la conclusión era innegable: Estados Unidos había entrado en una nueva temporada de señales. Huracanes, incendios forestales, relámpagos sin lluvia, y ahora seres negros cayendo del cielo.
Cada uno se sintió como un verso arrancado de la profecía y escrito en el cielo. Para ellos, estas criaturas no eran anomalías aleatorias, sino recordatorios vivientes de que el juicio se acercaba. Y en el silencio después de que las criaturas desaparecieron, ambos bandos, fieles y escépticos por igual, se encontraron mirando hacia arriba, esperando, preguntándose si la próxima caída del cielo sería la última advertencia antes del fin. Si las criaturas que caían habían dejado a los estadounidenses tambaleándose, lo que vino después solo profundizó el miedo. En los días posteriores al huracán Aarón y los incendios forestales, estallaron tormentas eléctricas en todo el país. Sin embargo, estas fueron diferentes a todo lo registrado antes. Los cielos se iluminaron con destellos constantes, relámpagos dentados desgarrando los cielos, pero ni una sola gota de lluvia cayó a la tierra. Desde el medio oeste hasta las grandes llanuras, los residentes salieron a ver cómo la noche se convertía en un estroboscopio de fuego eléctrico. Durante horas, los relámpagos partieron el cielo sin pausa, zigzagueando de horizonte a horizonte. La gente filmó el fenómeno, y millones reprodujeron el metraje en línea. Pero lo que más los inquietó no fue la vista, fue el sonido. Los testigos aseguraron que el trueno llevaba un ritmo, casi musical, resonando no como estruendos aleatorios, sino como toques de trompeta rodando por el paisaje. Algunos lo describieron como profundo y metálico, vibrando a través de sus huesos. Otros dijeron que se sentía como un shofar, el cuerno antiguo utilizado en tiempos bíblicos para llamar a la gente a adorar o a la guerra. La tierra tembló como un terremoto. He vivido aquí 70 años, dijo un agricultor de Kansas a los reporteros, y he visto muchas tormentas, pero esto no fue una tormenta. Fue un mensaje. Al otro lado de la ciudad, otro testigo lloró al recordar caer de rodillas, convencida de que había oído la voz de Dios en el trueno. Para los creyentes, la conexión con las Escrituras fue inmediata. Éxodo 19 relata el momento en que Dios descendió al monte Sinaí en trueno y relámpagos, su voz sonando como una trompeta que hizo temblar al pueblo. La profecía, argumentaron, no solo hacía eco de la historia antigua, estaba viva de nuevo sobre los cielos de América. Los escépticos intentaron explicarlo como relámpagos secos, un fenómeno raro donde las condiciones atmosféricas crean tormentas eléctricas sin precipitación. Pero incluso los meteorólogos admitieron que la intensidad y la duración estaban mucho más allá de los patrones normales. Horas de relámpagos sin lluvia, regiones enteras temblando como si los cielos mismos estuvieran tocando una trompeta. Fue una anomalía que ningún modelo científico pudo satisfacer. Y así, la pregunta resonó por toda América, ¿fue esto meramente la naturaleza fuera de equilibrio? ¿O fue la llamada de trompeta del cielo, advirtiendo a una nación distraída que el juicio estaba cerca? Como si los huracanes, los incendios forestales, las criaturas que caían y los truenos similares a trompetas no fueran suficientes, América pronto presenció algo aún más extraño aparecer. Agujeros circulares perfectos abriéndose en los cielos. Comenzó sobre Nevada. Los residentes miraron hacia arriba para ver un anillo impecable tallado en las nubes, un círculo gigante tan nítido y simétrico que parecía haber sido dibujado con un compás. La abertura brillaba débilmente en sus bordes como si estuviera iluminada desde adentro, irradiando luz que hacía que el cielo circundante brillara. Los testigos jadeaban, algunos susurraban que parecía una puerta cósmica suspendida sobre la Tierra. En pocos días, formaciones similares aparecieron sobre Michigan y Texas. La gente detuvo sus coches en las autopistas, saliendo para mirar los cielos. Las familias se reunieron en los jardines, con los teléfonos en alto, tratando de capturar el espeluznante fenómeno. Los vídeos inundaron las redes sociales y millones vieron cómo estas aberturas circulares permanecían durante casi 20 minutos antes de disolverse en niebla. Sin embargo, aquellos que estuvieron debajo de ellas informaron algo que las cámaras no podían capturar, una extraña pesadez presionando sus cuerpos, como si el aire mismo se hubiera espesado. Algunos afirmaron escuchar una vibración de zumbido bajo, profunda y mecánica, reverberando a través de sus pechos. Los científicos se apresuraron a ofrecer explicaciones, llamándolos agujeros falsos, un evento meteorológico raro causado cuando los cristales de hielo se forman en las nubes y descienden, dejando un hueco. Pero sus respuestas hicieron poco para calmar al público. ¿Por qué estos agujeros eran tan perfectamente simétricos? ¿Por qué aparecían en múltiples estados al mismo tiempo? ¿Y por qué la gente informaba sensaciones y sonidos que la ciencia no podía explicar?
Para muchos, estos portales no eran rarezas atmosféricas, sino señales sobrenaturales. Señalaron a Joel 2:30, y haré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Para los fieles, los cielos ya no estaban en silencio. Se habían convertido en un lienzo sobre el cual Dios pintaba sus advertencias. Las reacciones fueron polarizantes. Algunos cayeron de rodillas debajo de las aberturas, llorando abiertamente, convencidos de que estaban parados debajo de portales del cielo. Otros temblaron de pavor, temiendo que estuvieran presenciando puertas a otro reino, tal vez incluso al juicio mismo. Las iglesias informaron de picos repentinos de asistencia las noches en que aparecieron estas formaciones. Mientras la gente buscaba refugio, desesperada por respuestas, la pregunta se propagó más rápido que los propios vídeos: ¿eran estas puertas circulares ilusiones naturales, o eran portales de profecía, recordatorios de que los cielos se preparan para abrirse de maneras que la humanidad aún no puede comprender? Comenzó durante una puesta de sol en Oklahoma. A medida que las nubes de tormenta se retiraban, el cielo brillaba con una luz naranja ardiente, y dentro de ella, una silueta imponente tomó forma. Los testigos jadearon al ver la imagen de un hombre vestido con lo que parecía ser un blanco resplandeciente aparecer en la distancia. Los brazos de la figura se extendían como en bendición, y un brillante halo de luz rodeaba su cabeza. Decenas de personas cayeron donde estaban, llorando incontrolablemente, convencidas de que estaban viendo a Cristo mismo. Los vídeos del avistamiento se propagaron en línea, y en cuestión de horas, millones estaban viendo. Luego llegaron informes de la ciudad de Nueva York. Durante una fuerte tormenta, los relámpagos iluminaron el cielo y, por una fracción de segundo, una radiante forma humana fue capturada en múltiples cámaras. La figura parecía estar sobre el horizonte, inmensa y abrumadora, enmarcada por rayos de fuego eléctrico. Los residentes describieron una atmósfera tan pesada y santa que algunos huyeron de las calles por miedo, mientras que otros cayeron de rodillas y se abrieron al arrepentimiento. Las iglesias cerca de Times Square se llenaron esa misma noche, repletas de personas desesperadas por orar. En Texas, otra visión asombró a las multitudes. Los observadores describieron una figura resplandeciente similar a Cristo parada entre nubes teñidas de carmesí por el sol poniente. No era solo una forma, recordó una mujer, con lágrimas corriendo por su rostro. Se sentía viva. En el momento en que lo vi, supe que el Señor estaba hablando. Otros testificaron haber oído susurros en el viento, frases que juraron que sonaban como: «Estad listos». Los escépticos se apresuraron a descartar estos eventos como ilusiones ópticas, refracción de luz a través de nubes de tormenta, trucos de la atmósfera o incluso reflejos de luces de la ciudad. Los meteorólogos sugirieron pareidolia, la tendencia humana a percibir imágenes familiares en patrones aleatorios. Sin embargo, estas explicaciones sonaban huecas para aquellos que habían estado bajo los cielos mismos. La abrumadora sensación de asombro, el desbordamiento espontáneo de arrepentimiento, la gran cantidad de testimonios idénticos, todo apuntaba a algo más grande que la coincidencia. Para los creyentes, la conexión con la profecía era inconfundible. Mateo 12:30 declara: «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria». Para muchos en toda América, esto no era solo un presagio, era un cumplimiento directo desarrollándose ante sus propios ojos. Estos avistamientos dividieron a la nación. Para los fieles, fue un regalo divino, un llamado al arrepentimiento y un recordatorio de que el regreso de Cristo se acerca. Para los escépticos, fue aterrador, no porque creyeran, sino porque ya no podían ignorar la pregunta que ardía en cada titular: ¿qué pasa si este es realmente el principio del fin? Mientras cada vez más estadounidenses miraban los cielos con una mezcla de miedo y esperanza, una verdad se volvió imposible de negar: algo mucho más allá de la ciencia estaba hablando a través de las nubes, y cada alma se veía obligada a elegir cómo responder. En Los Ángeles, multitudes se reunieron en las colinas con vistas a la ciudad cuando aparecieron los primeros orbes. Perfectamente redondos, irradiando un suave brillo blanco que pulsaba como si estuviera vivo, los testigos observaron en silencio atónito mientras las luces zigzagueaban en patrones imposibles, disparándose hacia arriba y luego deteniéndose inmóviles en el aire antes de alejarse más rápido que cualquier aeronave conocida por el hombre. No eran aviones, dijo un testigo con frialdad. No eran drones. Eran algo más.
El extremo opuesto estaba en todo el país. En Nueva York, los residentes estiraron el cuello al aparecer cúmulos de orbes sobre el horizonte de Manhattan. Grupos enteros de luces permanecieron suspendidos durante minutos antes de romperse repentinamente y dispersarse como chispas de una llama invisible. El silencio era casi tan impactante como la vista, sin motores, sin sonido, solo esferas brillantes deslizándose con una precisión antinatural. Los teléfonos celulares capturaron cada momento y las redes sociales explotaron mientras millones debatían si se trataba de experimentos gubernamentales, naves alienígenas o mensajeros divinos. Los orbes aparecieron no solo en ciudades, sino también en áreas rurales. En Kansas, los agricultores describieron haber visto 3 luces moviéndose en perfecta formación sobre sus campos. Volaban en triángulo, se detuvieron justo encima de nosotros y luego se dispararon directamente hacia el cielo como flechas de fuego, informó un agricultor. En Arizona, una familia acampando en el desierto filmó un orbe rojo descendiendo tan bajo que iluminó la arena a su alrededor. El vídeo capturó sus aterrorizados gritos mientras el objeto permanecía suspendido en silencio antes de desaparecer en un instante. Las explicaciones llegaron rápidamente, pero no satisfacieron a nadie. Los escépticos insistieron en que se trataba de drones avanzados o globos meteorológicos que reflejaban las luces de la ciudad. Otros sugirieron satélites o aeronaves militares experimentales, pero la precisión, el silencio y la velocidad pura de los objetos hacían que tales afirmaciones fueran difíciles de creer. Demasiados testigos en demasiados estados describieron los mismos patrones, zigzags, paradas repentinas, formaciones perfectas y desapariciones en ráfagas de luz. Para muchos creyentes, los orbes eran más que curiosidades, eran señales de profecía. Señalaron a Lucas 9:25, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Si los huracanes, los incendios y las visiones de Cristo no fueran suficientes, estas extrañas luces se sintieron como otra capa de la advertencia del cielo escrita en la tela de la noche. Algunos que presenciaron los orbes encontraron esperanza, los interpretaron como mensajeros angelicales o señales de la cercanía de Dios. Otros colapsaron de miedo, convencidos de que las luces eran presagios de juicio o fuerzas espirituales, no de Dios, sino de engaño. La doble respuesta reflejó la profunda división espiritual de América, esperanza por un lado, pavor por el otro. Fuera lo que fueran, los orbes brillantes dejaron a la nación temblando. ¿Eran promesas de protección, o eran advertencias de lo que aún está por venir? Para millones que miraban hacia los cielos oscuros, una verdad era innegable: los cielos ya no están en silencio. Mientras los estadounidenses volvían sus ojos hacia los cielos, otro misterio se desarrollaba en tierra y en las aguas. En todo el país, los animales comenzaron a actuar de maneras que dejaron desconcertados a los científicos y perturbados a los residentes, como si la propia creación estuviera respondiendo a señales invisibles. En lagos y ríos desde Minnesota hasta Tennessee, los pescadores informaron de bancos de peces nadando en círculos perfectos durante horas. Grupos enteros agitaban la superficie en espirales tan apretadas que el agua espumaba blanca, negándose a dispersarse incluso cuando los barcos se acercaban. He estado pescando durante 50 años, dijo un hombre. Y nunca he visto nada parecido. Es como si estuvieran atrapados en una corriente invisible. Sobre las ciudades, los cielos eran igualmente inquietantes. Bandadas de pájaros comenzaron a girar en vórtices masivos, bloqueando el sol mientras daban vueltas por encima. En Chicago, miles de estorninos se estrellaron contra las ventanas de los rascacielos, golpeando el vidrio en oleadas que horrorizaron a los espectadores. En Florida, las gaviotas se reunieron en extraños patrones, rodeando vecindarios por la noche, sus gritos resonando en la oscuridad hasta que las familias huyeron a sus casas aterrorizadas. Ni siquiera las mascotas domésticas se salvaron. Los dueños de perros describieron animales ladrando y gruñendo a esquinas vacías, negándose a entrar en ciertas habitaciones como si sintieran una presencia que los humanos no podían ver. Los gatos arañaban el aire, bufando a sombras que no estaban allí. Los veterinarios estaban abrumados por llamadas de propietarios confundidos, mientras que las redes sociales se llenaban de vídeos de mascotas aullando al unísono, sus gritos lo suficientemente escalofriantes como para erizar el vello a quienes los escuchaban. Los científicos ofrecieron explicaciones: perturbaciones magnéticas, estrés climático o desorientación causada por las luces de la ciudad. Pero sus teorías flaquearon al compararse con la escala masiva y la sincronía de los eventos.
No eran incidentes aislados, estaban ocurriendo en todas partes al mismo tiempo, a través de especies. Para los creyentes, el significado era claro. Romanos 8:22 declara, porque sabemos que toda la creación gime a una, y de dolores de parto a la vez. Para ellos, los peces que circulaban, los pájaros que giraban y las mascotas inquietas no eran rarezas aleatorias, sino gritos de la propia creación, gemidos que la humanidad ha ignorado, señales de que algo mayor se acerca. La pregunta ahora pesa más que nunca: si incluso los animales pueden sentir la tormenta que se acerca, ¿cuánto tiempo más puede la humanidad apartar la mirada? Desde la furia del huracán Aarón hasta los furiosos incendios forestales, desde las horribles criaturas negras que parecían caer de los cielos hasta las tormentas eléctricas que retumbaban sin lluvia, Estados Unidos ha sido sacudido por señales que ninguna generación anterior ha presenciado en tan rápida sucesión. A esto se suman los portales perfectos que se abren en el cielo, la figura radiante similar a Cristo que brilla en las nubes, los extraños orbes brillantes que zigzaguean sobre las ciudades, y el extraño comportamiento de los animales dando vueltas, girando y aullando a fuerzas invisibles, y el cuadro se vuelve innegable. La nación ya no está simplemente soportando desastres naturales o anomalías aisladas, está mirando directamente a la posibilidad de que la profecía se esté desarrollando sobre su cabeza. Para algunos, estos eventos son evidencia abrumadora de que las Escrituras están vivas en nuestro tiempo. Señalan a Mateo 24, donde Jesús advirtió que antes de su regreso, habría señales en los cielos y en la tierra. Recuerdan Joel 2:30, que promete maravillas de sangre, fuego y columnas de humo. Hacen eco de Romanos 8:22, recordándonos que la propia creación gemiría en anticipación de la redención. Para estos creyentes, cada tormenta, cada destello de luz, cada animal tembloroso no es una coincidencia, es una alarma divina que suena más fuerte cada día que pasa. Sin embargo, para otros, las mismas señales solo generan miedo y duda. Los escépticos miran la devastación y ven el cambio climático, las anomalías atmosféricas o la histeria masiva amplificada por las redes sociales. Se aferran a las explicaciones científicas. Sin embargo, en el fondo, las preguntas permanecen sin respuesta: ¿por qué ahora? ¿Por qué tantos a la vez? ¿Por qué los patrones reflejan textos antiguos escritos hace miles de años? Incluso aquellos que niegan la profecía no pueden escapar a la incómoda sensación de que algo más grande que la humanidad está en juego. América se encuentra en una encrucijada, dividida entre dos caminos. Por un lado, la incredulidad, la desestimación y la ceguera espiritual, una insistencia en que son simplemente accidentes aleatorios de la naturaleza. Por otro lado, el arrepentimiento, el despertar y el avivamiento, el reconocimiento de que quizás Dios está despertando a la nación antes de que sea demasiado tarde. Ya, las iglesias de todo el país informan de oleadas inesperadas de asistencia. Personas que se reúnen no para entretenerse, sino para orar desesperadamente. Familias están abriendo Biblias polvorientas. Extraños se arrodillan en parques públicos bajo cielos ominosos. Algo se está agitando. Incluso en medio del caos, en esta encrucijada, América debe decidir. ¿Se encogerá de hombros ante las señales y se hundirá más en la confusión? ¿O escuchará la trompeta, verá las advertencias y despertará a la realidad de que la profecía ya no está distante, está aquí, viva y desarrollándose en tiempo real? Desde la fuerza catastrófica del huracán Aarón hasta los infiernos que pintaron los cielos de rojo con humo, desde las criaturas negras que parecían caer de los cielos hasta las tormentas eléctricas que retumbaban como trompetas antiguas, América ha sido sacudida hasta la médula. Hemos sido testigos de portales en las nubes que parecen puertas a otro mundo, visiones de Cristo brillando sobre horizontes azotados por tormentas, misteriosos orbes de luz zigzagueando por la noche, e incluso animales que se comportan de maneras que desafían la explicación. Cada señal por sí sola es inquietante, pero juntas forman un coro demasiado ruidoso para ignorarlo. ¿Son estas coincidencias aleatorias, simplemente la naturaleza desequilibrada? ¿O son alarmas divinas, signos de profecía escritos en nuestros cielos y nuestra tierra? Las Escrituras nos recuerdan en Mateo 24 que antes del regreso de Cristo, habrá señales en los cielos y en la tierra. Para muchos en toda la nación, lo que estamos presenciando no es solo clima, no es solo anomalía. Es advertencia, misericordia y esperanza envueltas juntas. Esta es la encrucijada. ¿Desestimaremos estas señales como azar? ¿O escucharemos el llamado a despertar, arrepentirnos y prepararnos para el pronto regreso del Rey?
El tiempo es más corto de lo que pensamos, y cada tormenta, cada destello de luz, cada momento de temblor es un recordatorio de que la eternidad está más cerca de lo que nos damos cuenta. Si este mensaje conmovió tu corazón, no permanezcas en silencio. Comparte tus pensamientos a continuación. Queremos escuchar tu voz. Dale me gusta a este vídeo para que el mensaje llegue a otros que buscan respuestas. Y lo más importante, suscríbete para mantenerte alerta y conectado mientras continuamos descubriendo estas extraordinarias señales juntos. Gracias por ver, y que Dios te bendiga mientras te preparas para los días venideros. Él fabricó con solo un vídeo circulando y sin pruebas sólidas. La Biblia menciona que 4 ángeles están efectivamente encarcelados en el Éufrates. Según la profecía, cuando sean liberados, causarán la muerte de 1/3 de la humanidad, liderando un ejército de 200 millones de jinetes. La naturaleza de estos jinetes es incierta, podrían ser criaturas, tecnología avanzada o algo completamente desconocido. Pero la profecía asegura que este evento ocurrirá. En Apocalipsis 9, 14-15, se dice que al sexto ángel que suena la trompeta se le ordena soltar a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles, una vez liberados, están destinados a traer muerte a 1/3 de la humanidad durante un periodo de 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año. Si bien este momento es inevitable, la Biblia también habla de otras criaturas confinadas en el abismo sin fondo que serán liberadas en los últimos días por un ángel o un ser caído al que se le dará la llave para abrir el abismo en el tiempo y lugar designados. Apocalipsis 9, 1 dice, y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella caer del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Apocalipsis 9, 3 añade, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Estas criaturas parecidas a escorpiones son desatadas para traer destrucción. El ángel que desciende del cielo abre el abismo, que podría ser una ubicación física en la tierra o quizás una puerta a otra dimensión. Aunque no podemos estar seguros, Apocalipsis 9, 1 deja claro que un ángel descenderá, abrirá el pozo y liberará criaturas que ya podrían existir aquí. También es posible que los gigantes y seres híbridos mencionados en Génesis como la descendencia de ángeles caídos y humanos regresen a la tierra en los últimos días. Ya sean literales o simbólicos, estos eventos profetizados señalan un tiempo de gran agitación, sirviendo como un recordatorio de que nos acercamos a los momentos finales profetizados en la Biblia. Entonces, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre 2 extraños sonidos en Europa y el río Éufrates? Ubicación geográfica. Los sonidos en Europa se han reportado en múltiples países, mientras que el sonido del río Éufrates está localizado en la región cercana al río, específicamente en Medio Oriente. Contexto cultural. El sonido cerca del Éufrates tiene fuertes vínculos con la cultura de Medio Oriente y la profecía bíblica, particularmente con referencias al Apocalipsis y los 4 ángeles. En contraste, los sonidos en Europa están menos conectados a profecías religiosas específicas, las teorías tienden a centrarse más en posibilidades sobrenaturales o extraterrestres. ¿Y qué hay de las similitudes? Orígenes misteriosos. Tanto los extraños sonidos en Europa como los del Éufrates tienen orígenes desconocidos o poco claros, lo que genera teorías y especulaciones sobre su fuente. Interpretaciones apocalípticas. En ambos casos, algunas interpretaciones vinculan estos sonidos a profecías apocalípticas o bíblicas. Los extraños sonidos cerca del Éufrates están conectados a la profecía bíblica de los 4 ángeles atados en el río, mientras que los sonidos en Europa se han vinculado a teorías sobre el fin de los tiempos o eventos sobrenaturales. Entonces, ¿qué señales indican que se acercan los tiempos del fin? En Mateo 24, 5-8, Jesús nos da algunas pistas importantes para discernir la aproximación de los tiempos del fin, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Un aumento de falsos mesías, un aumento de guerras, un aumento de hambrunas, plagas y desastres naturales, estas son señales de los tiempos del fin. Sin embargo, en este pasaje, se nos advierte, no debemos alarmarnos, porque estos eventos son solo el principio de dolores de parto. El fin aún no ha llegado. Algunos intérpretes señalan cada terremoto,
cada convulsión política y cada ataque a Israel como una señal segura de que los tiempos del fin se acercan rápidamente. Si bien los eventos pueden indicar el acercamiento de los últimos días, no son necesariamente indicadores de que los tiempos del fin hayan llegado. El apóstol Pablo advirtió que los últimos días traerían un marcado aumento de falsas enseñanzas. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir espíritus engañadores y enseñanzas de demonios. 1 Timoteo 4, 1. Los últimos días se describen como tiempos peligrosos debido al carácter cada vez más malvado del hombre y a las personas que se oponen activamente a la verdad. 2 Timoteo 3, 9. Véase también 2 Tesalonicenses 2, 3. Otros posibles signos de los tiempos del fin incluirían la reconstrucción de un templo judío en Jerusalén, una mayor hostilidad hacia Israel y avances hacia un gobierno mundial. Sin embargo, el signo más prominente de los tiempos del fin es la propia nación de Israel. En 1948, Israel fue reconocido como un Estado soberano, esencialmente por primera vez desde el 605 a.C., cuando los babilonios tomaron el control de Judá. Dios prometió a Abraham que su posteridad tendría a Canaán como posesión eterna, Génesis 17, 8, y Ezequiel profetizó una reanimación física y espiritual de Israel, Ezequiel 37. Tener a Israel como nación en su propia tierra es importante a la luz de la profecía de los tiempos del fin debido a la prominencia de Israel en la escatología, Daniel 10 y 14, 11 y 41, Apocalipsis 11, 8. Con estas señales en mente, podemos ser sabios al discernir en cuanto a la expectativa de los tiempos del fin. Sin embargo, no debemos interpretar ninguno de estos eventos singulares como una clara indicación de la pronta llegada de los tiempos del fin. Dios nos ha dado suficiente información para que podamos estar preparados. Y eso es lo que se nos llama a ser, mientras nuestros corazones claman, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 10 y 20. ¿Quién es Dios Padre? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios que existe en tres personas eternas. La plena verdad de la Trinidad está más allá de nuestro alcance intelectual, pero la aceptamos por fe porque está enseñada en la Biblia. Según la Biblia, hay un solo Dios, Deuteronomio 6, 4, 1 Corintios 8, 6, y este Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mateo 28, 19, Lucas 3, 21-22, 2 Corintios 1 y 14. Cada persona de la Trinidad es coigual y coeterna. Ninguno es inferior a otro, Juan 1, 1-2. Son de la misma esencia y comparten la misma naturaleza. Como dice el credo atanasiano, en esta Trinidad, nadie es antes o después, mayor o menor que el otro, sino que las tres personas son en sí mismas coeternas y coiguales. Y así debemos adorar a la Trinidad en unidad, el único Dios en tres personas. Con esa base, podemos mirar quién es Dios Padre. Dios Padre es la primera persona de la Trinidad y sirve como su cabeza funcional. Él es un espíritu personal infinito, Juan 4 y 24, y ha sido identificado como Padre desde la eternidad pasada, tanto para su Hijo, Juan 3, 16-17, como para su pueblo escogido, Éxodo 4, 22-23, 1 Corintios 1, 3. Dios Padre no es ni masculino ni femenino, pero se le hace referencia en las Escrituras con pronombres masculinos. Esto retrata su cercanía paternal a su pueblo, así como su papel autoritario como Dios. Algunos pasajes de las Escrituras describen a Dios Padre utilizando imaginería femenina, mostrando su tierno cuidado y preocupación por su pueblo, Isaías 66, 13, Mateo 11 y 37. Aunque Dios Padre no es superior en esencia o ser al Hijo o al Espíritu, Él